Su supuesto alfa intentó intimidarme. Ahora, ella tiene que lidiar con dos egos destrozados. ¿Crees que tú mandas aquí? Observa cómo un hombre de verdad toma el control. La sala de conferencias se quedó en silencio, justo cuando terminé mi presentación. La propuesta de inversión había salido a la perfección, y la aprobación fue unánime. Mientras recogía mis materiales, la noté al otro lado de la sala, observándome con un interés innegable. No era la típica mirada corporativa, sino que reflejaba una aguda inteligencia, oculta tras esos ojos llenos de confianza. Cuando se acercó a mí en la recepción, no hubo esa incómoda charla trivial. Mantuvo un contacto visual directo, me dio un apretón de manos firme, y me hizo un cumplido sincero sobre mi estrategia de negocios. Algo bastante refrescante. Ella trabajaba para una firma de inversiones de la competencia, pero estaba interesada en posibles colaboraciones. Intercambiamos información de contacto, y organizamos una cena para la noche siguiente. Nuestra conexión fue inmediata, tenía una mente brillante, una trayectoria profesional ambiciosa, y perspectivas sorprendentemente compatibles con las mías. En cuestión de semanas, establecimos una relación exclusiva. La química era intensa, pero valoré el hecho de que la construyéramos sobre una base de respeto mutuo, y total franqueza. Hay algo que deberías saber, mencionó durante nuestra quinta cita. Mi ex sigue siendo parte de mi círculo profesional. Terminamos las cosas hace meses, pero nuestras firmas colaboran ocasionalmente. Simplemente asentí, sin ver esto como un problema. Es muy probable que te lo encuentres en algún momento, continuó, estudiando mi reacción. Está bien, respondí con calma. El pasado es el pasado, pero debo ser claro en algo. No me interesan los dramas, ni los juegos. Cuando me comprometo con alguien, espero el mismo nivel de respeto y compromiso a cambio. Ella pareció sorprendida, y a la vez impresionada, por mi franqueza. Continuamos construyendo algo prometedor. La conexión se profundizó, y la presenté a mi círculo más íntimo. Mis socios comerciales quedaron encantados, y ella se integró sin problemas con mis amigos. Todo progresaba de forma natural, hasta la gala de la industria tecnológica, a los 3 meses de relación. Noté el cambio en su actitud inmediatamente al llegar, escaneaba la sala con nerviosismo, y se ajustaba el vestido repetidas veces. Cuando le pregunté qué pasaba, evadió la pregunta. Nada importante, solo que hay algunos clientes potenciales aquí esta noche. 2 horas después de iniciada la velada, él se acercó. Llevaba un reloj caro, dio un apretón de manos excesivamente firme, y lucía una sonrisa condescendiente. Así que, ¿tú eres el chico nuevo?, dijo, midiéndome con una evidente muestra de evaluación competitiva. Y tú debes ser el ex, respondí de manera serena, manteniendo el contacto visual, y sin perder la compostura. No igualé la presión agresiva de su apretón de manos. Un hombre seguro de sí mismo, no necesita triturar manos para demostrar dominancia. Su exhibición era un caso de manual de inseguridad, hablaba en voz alta sobre su reciente adquisición, mencionaba casualmente la historia que tenían juntos, y lanzaba comentarios sutiles para menospreciar mi sector empresarial. Lo más interesante fue observar la reacción de ella. Era una mezcla de vergüenza, y algo más. Algo que despertó mis instintos. Cuando accidentalmente derramó su bebida sobre mi traje a medida, y ofreció una disculpa poco convincente, simplemente sonreí. No te preocupes. Un traje de $5,000 no vale la pena como para enfadarse. Su expresión se tensó, ante la mención casual del precio. La verdadera prueba llegó durante la cena, cuando se tomó la libertad de ordenar por ella, sin preguntarle. Ella siempre pide el salmón aquí, le anunció al camarero. La observé detenidamente, notando cómo ella no lo corregía. En realidad, lo interrumpí con suavidad, ella mencionó que quería probar el filete esta noche. Me volví hacia ella. A menos que tu preferencia haya cambiado. La mirada que cruzaron fue breve, pero reveladora. Algo no estaba bien. A lo largo de la noche, sus intentos de intimidación continuaron, toques innecesarios en el brazo de ella, bromas internas de las que yo no era partícipe, y preguntas incisivas sobre mi negocio, diseñadas para socavarme. Cada vez que lo hacía, yo respondía con una confianza serena, en lugar de caer en sus provocaciones.
Más tarde esa noche, al regresar a mi penthouse, ella parecía distraída. Al ser interrogada, desestimó mis preocupaciones. Él siempre ha sido competitivo. No significa nada. Pero, mientras ella se duchaba, su teléfono se iluminó con un mensaje. No soy el tipo de persona que invade la privacidad, pero la vista previa de la notificación era visible desde donde yo estaba. Él todavía te desea. Ambos lo sabemos. El nombre del remitente aparecía como el de una colega, pero el contenido del mensaje no cuadraba. No la confronté de inmediato. Un hombre decidido, primero recopila información antes de actuar. Algo estaba ocurriendo bajo la superficie, y tenía la intención de comprenderlo por completo, antes de hacer mi próximo movimiento. Una cosa era segura, no permitiría que me tomaran por tonto. Mantuve la compostura durante el desayuno a la mañana siguiente, observándola con atención. Años de negociaciones de alto riesgo me habían enseñado a leer a las personas más allá de sus palabras. Estaba tensa, y revisaba su teléfono con frecuencia, mientras mantenía una conversación casual. Una clásica maniobra de distracción. La noche de ayer fue interesante, comenté, observando de cerca su reacción. Tu ex parece tenerse en muy alta estima. Él siempre ha sido así, respondió con una neutralidad forzada. Competitivo hasta el exceso. Espero que no te haya molestado. No lo hizo, respondí con calma. Pero su comportamiento plantea dudas. Los hombres que sienten la necesidad de adoptar una postura tan agresiva, por lo general, tienen algo que demostrar, o algo que ocultar. Ella se removió incómoda en su asiento, y luego cambió de tema. Lo permití, por ahora. Durante las siguientes 2 semanas, él comenzó a aparecer con una frecuencia sospechosa. Un encuentro casual en su restaurante favorito, o presentarse en eventos de la industria a los que teníamos previsto asistir. Siempre con la misma sonrisa arrogante, y siempre encontrando razones para acercarse, y recordarnos su presencia. Lo más revelador era el comportamiento de ella, el ligero rubor cuando él entraba a una habitación, y la forma en que su atención se fragmentaba, cuando él estaba cerca. Pequeños indicios, casi imperceptibles, que la mayoría de los hombres pasarían por alto, o ignorarían. Pero yo no soy la mayoría de los hombres. Cuando apareció en una cena privada para inversores, un evento exclusivo que requería una invitación específica, supe que esto era deliberado. Se acercó a nuestra mesa con una indiferencia practicada. ¿Les importa si me uno? Todas las mesas parecen estar llenas. Antes de que ella pudiera responder, me puse de pie. En realidad, estábamos discutiendo asuntos de negocios confidenciales. Estoy seguro de que lo entiendes. Mi tono fue cordial, pero firme. Mantuvo su sonrisa, pero el desafío en sus ojos era inconfundible. Por supuesto, asuntos de negocios. La miró de manera significativa. Deberíamos ponernos al día pronto. Tengo algunas propuestas interesantes que discutir. El doble sentido quedó flotando en el aire, mientras él se alejaba. Más tarde esa noche, en mi apartamento, noté cómo ella se había vuelto cada vez más protectora con su teléfono. Cambió la contraseña, inclinaba la pantalla para que no se viera, y salía de la habitación para recibir llamadas. Comportamiento básico de alguien que oculta sus comunicaciones. ¿Hay algo que debas saber sobre tu ex? Le pregunté directamente, mientras compartíamos un trago en mi balcón, con vista a la ciudad. ¿A qué te refieres? Me refiero a sus convenientes apariciones, a donde quiera que vayamos. A la forma en que te tensas cuando él está cerca. A las miradas entre ustedes. Te estás imaginando cosas, respondió a la defensiva. Trabajamos en la misma industria. Es inevitable coincidir. No pierdo el tiempo en imaginaciones, afirmé con rotundidad. Me baso en patrones y observaciones, y el patrón es claro. No está pasando nada, insistió, tocando mi brazo en un gesto conciliador. Aparté su mano con firmeza. He construido mi éxito viendo lo que otros pasan por alto. No confundas mi compostura con ingenuidad. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de mi socio comercial más cercano. Tenemos que hablar. Pero no por teléfono. Su tono indicaba preocupaciones serias.
Nos reunimos en nuestra sala de conferencias segura, donde me expuso lo que había descubierto. Ha estado haciendo preguntas detalladas sobre nuestra próxima adquisición. Preguntas estratégicas, del tipo que serían muy valiosas para un competidor. Dudó un momento, y luego continuó. Como la firma de su ex. No mostré ninguna reacción, aunque internamente las piezas estaban encajando. ¿Cómo lo sabes? Mi contacto en el departamento legal lo mencionó. Dijo que ella fue sorprendentemente específica, sobre detalles que no son de conocimiento público. Esa noche, sugerí que nos viéramos en su casa en lugar de la mía. Mientras ella preparaba bebidas en la cocina, cloné discretamente su computadora portátil, usando un software especializado que había adquirido años atrás para inteligencia corporativa. En cuestión de segundos, obtuve acceso remoto a sus archivos y comunicaciones. No la confronté de inmediato. La paciencia estratégica es algo que su alfa exnovio jamás entendería. En su lugar, aumenté mi monitoreo, mientras aparentaba completa normalidad. El oponente más peligroso es aquel que no sabe que ya lo has identificado como una amenaza. 3 días después, encontré lo que estaba buscando. Correos electrónicos entre ellos, discutiendo mis estrategias de negocios, capturas de pantalla de documentos confidenciales de mi laptop, y lo más incriminatorio, detalles de un plan coordinado para sabotear la adquisición, por parte de mi empresa, de una startup tecnológica que su ex también perseguía. Trabajaré hasta tarde esta noche, me escribió por mensaje. Tengo una presentación importante para un cliente mañana. No hay problema, respondí. Buena suerte con la preparación. Lo que ella no sabía, era que yo ya había rastreado su ubicación compartida. No estaba en su oficina. Estaba en el penthouse de él, al otro lado de la ciudad. Sonreí con severidad frente a mi pantalla. Ellos creían que estaban jugando al ajedrez, mientras que yo, estaba jugando un juego completamente diferente. Comencé a hacer llamadas a mis asociados de mayor confianza. Para la mañana siguiente, había puesto en marcha un contraataque, que los dejaría a ambos expuestos y vulnerables. La trampa estaba lista. Ahora, solo necesitaba que cayeran en ella. A la mañana siguiente, la recibí con una normalidad calculada. Mi sala de juntas siempre había sido mi campo de batalla, y esta situación no era la excepción. Llegó para nuestra reunión de desayuno con la sonrisa practicada de alguien que cree que su engaño está funcionando. ¿Qué tal la preparación de tu presentación anoche?, pregunté casualmente, observando sus microexpresiones. Agotadora, pero productiva, respondió, sin mirarme a los ojos por más de un segundo. El cliente es exigente, pero creo que avanzamos. Asentí, permitiendo que la mentira flotara entre nosotros. La mejor posición estratégica es aquella en la que tu oponente no se da cuenta de que ya ha perdido. He estado pensando en nuestra adquisición tecnológica, continué. Estoy considerando acelerar los plazos. Las condiciones del mercado son favorables. Casi deja caer su café. ¿Acelerar? Pero la fase de diligencia debida suele tardar al menos 3 semanas más. Por lo general, sí, estuve de acuerdo, pero he decidido agilizar las cosas. El papeleo estará finalizado para el viernes. El pánico brilló en su rostro, antes de que pudiera ocultarlo. Su teléfono estaba en su mano segundos después. Discúlpame, necesito hacer una llamada rápida. Mientras ella se alejaba, abrí mi computadora y activé el software de vigilancia. Su mensaje urgente para él apareció en mi pantalla en tiempo real: va a adelantar la adquisición. Para el viernes. Tenemos que actuar ahora. La respuesta de él llegó de inmediato: imposible. No estamos listos. ¿Entretenlo? Cerré la laptop antes de que ella regresara, con su compostura restaurada a la fuerza. Siento eso. Una emergencia con un cliente. Por supuesto, respondí con suavidad. Los negocios nunca duermen. Esa misma tarde, convoqué una reunión con mi equipo ejecutivo, excluyéndola a ella. Expuse lo que había descubierto, y presenté mi contraataque. Estaban sorprendidos, pero rápidamente se alinearon con mi estrategia. Crearemos una vía de negociación paralela, instruí. Una visible, y otra real.
Ella y su ex solo tendrán acceso a la información señuelo. Mientras tanto, finalizaremos la verdadera adquisición a través de nuestros canales secundarios. ¿Qué hay de la violación de confianza?, preguntó mi director financiero. Eso se abordará por separado, respondí, con las consecuencias apropiadas. Durante las siguientes 48 horas, observé cómo se desesperaban. Mi equipo de seguridad reportó un aumento en la comunicación entre ellos, sesiones de planificación urgentes y llamadas frenéticas a sus contactos, para bloquear mi adquisición. Mientras tanto, la verdadera adquisición avanzaba silenciosamente, a través de canales que ellos ni siquiera sabían que existían. Para el jueves por la tarde, habíamos asegurado la empresa de tecnología, con términos incluso más favorables de lo proyectado originalmente. Cuando ella llamó esa noche, sugiriendo cenar en un restaurante exclusivo, acepté. El momento era conveniente para lo que vendría a continuación. El restaurante que eligió era, como era de esperar, donde él nos estaba esperando, fingiendo asombro ante nuestra llegada. «Qué casualidad», dijo con una sorpresa muy ensayada. «¿Les importa si me uno para tomar algo? De hecho, estoy celebrando esta noche». «Adelante, por favor», respondí cordialmente. «¿Qué estamos celebrando?» Él sonrió con arrogancia. «Acabo de cerrar un trato importante, del tipo que cambia el panorama competitivo». La miró de reojo, y su secreto compartido fue evidente, para cualquiera que prestara atención. «Felicidades», dije, levantando mi copa. El éxito siempre debe celebrarse. Durante toda la cena, intercambiaron miradas, creyendo claramente que me habían superado. La actitud de él era cada vez más condescendiente, soltaba indirectas sobre sorpresas en el mercado, y sobre la importancia de la información privilegiada, como si dejara migajas de pan para aficionados. Cuando llegó el postre, recibí un mensaje de texto de mi jefe legal. El mensaje era simple, todo asegurado y archivado. Comunicado de prensa programado para las 8 de la mañana. Me gustaría proponer un brindis, dije, levantando mi copa, por la visión estratégica, y por saber en quién confiar. Algo en mi tono finalmente penetró su exceso de confianza. Ella me miró con cautela. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la confianza es la base de cualquier relación, ya sea de negocios o personal, respondí sereno, y una vez rota, revela todo lo que necesito saber sobre el carácter de una persona. El teléfono de ella vibró con una alerta. A juzgar por su expresión, acababa de recibir la notificación anticipada de prensa, que indicaba que mi empresa ya había completado la adquisición. Ellos creían que la estaban bloqueando. «¿Cómo fue que tú?», comenzó a decir ella, con el pánico elevando el tono de su voz. «La adquisición se completó ayer», afirmé con calma. «Mientras ustedes dos estaban ocupados planeando su interferencia, yo estaba ocupado cerrando el verdadero trato». El rostro de él se contorsionó de ira. «Eso es imposible. Teníamos información inter». Se detuvo abruptamente, al darse cuenta de su confesión. «Información interna», terminé por él. Sí, la tenían. Información cuidadosamente seleccionada, que yo quería que tuvieran. Me volví hacia ella, haciendo contacto visual directo. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? ¿Que estaría tan cegado por la atracción, que pasaría por alto las señales obvias? He construido mi imperio, viendo precisamente lo que otros intentan ocultar. El color desapareció del rostro de ella, al darse cuenta de la magnitud de su error de cálculo. Esto es lo que pasará ahora, continué, con voz baja y controlada. Esta cena es la última vez que hablaremos. Cualquier intento futuro de contactarme, o de interferir con mi negocio, resultará en consecuencias legales. Tengo todo documentado. Me puse de pie, y dejé dinero en la mesa para cubrir mi parte de la comida. Disfruten el resto de su velada, discutiendo lo mal que calcularon todo. Mañana será un día aún más interesante para ambos. Mientras me alejaba, lo escuché a él lanzándole acusaciones. Su alianza ya se estaba fracturando bajo la presión, pero el verdadero alcance de mi contraataque era algo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Para el día de mañana, las verdaderas consecuencias comenzarían a desarrollarse. La mañana llegó con la precisión de un ataque calculado.
Mi comunicado de prensa inundó las redes financieras exactamente a las 8 de la mañana. No solo anunciaba nuestra exitosa adquisición tecnológica, sino que también revelaba el intento de espionaje corporativo que había sido frustrado. Aunque no se mencionaron nombres explícitamente, cualquiera en nuestros círculos de la industria reconocería las referencias apenas disimuladas. Para las 8:30 de la mañana, mi teléfono estaba inundado de llamadas, colegas de la industria, socios, y reporteros que buscaban confirmar los rumores que ya se estaban esparciendo. Manejé cada llamada con una moderación calculada. No confirmaba ni negaba los detalles, permitiendo que la especulación creciera de forma natural. Solo puedo comentar sobre el éxito de la adquisición, le dije al reportero financiero del Wall Street Journal. En cuanto al otro asunto, nuestro equipo legal lo está manejando de la manera adecuada. A las 9:15 de la mañana, ella llamó. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé de nuevo. Al 10º intento, le pedí a mi asistente que bloqueara su número. Las consecuencias profesionales eran solo el comienzo. A las 10 de la mañana, mi equipo de seguridad informó que ella había llegado al vestíbulo de mi edificio, exigiendo verme. Les ordené que le negaran el acceso de manera educada pero firme, y que la escoltaran a la salida si era necesario. Las imágenes de seguridad mostraron cómo era expulsada, con el rostro desencajado por la desesperación. El supuesto alfa también había intentado contactarme a través de intermediarios. Cada uno fue rechazado con el mismo mensaje: toda comunicación debe pasar por los respectivos equipos legales. La trampa que había tendido era mucho más sofisticada de lo que ambos imaginaban. Durante esos meses juntos, yo había documentado meticulosamente cada instancia en la que ella me presionó para obtener información confidencial. Cada pregunta casual sobre tratos y adquisiciones había sido anotada, registrada con fecha y hora, y correlacionada con las posteriores filtraciones de información. La evidencia era condenatoria, y absolutamente exhaustiva. Para el mediodía, se materializaron las primeras consecuencias. Mi fuente en la firma de ella confirmó que se había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Para las 2 de la tarde, ella había sido puesta en licencia administrativa, a la espera de una investigación. La firma de él hizo lo mismo hacia las 4 de la tarde. Mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. La curiosidad me impulsó a contestar. «Has destruido todo», gruñó, con la desesperación quebrando su voz, antes tan segura. Esto eran negocios. No tenías por qué hacerlo personal. Yo no lo hice personal, respondí con frialdad. Tú lo hiciste cuando decidiste usarla para llegar a mí. Y ella lo hizo, cuando eligió traicionar mi confianza. Los negocios solo fueron el campo de batalla que ustedes eligieron. Podemos llegar a un acuerdo, ofreció frenéticamente. Tengo contactos, recursos. El tiempo para los acuerdos ya pasó, lo interrumpí. Y una cosa más. Un verdadero alfa, como te encanta llamarte, aceptaría la derrota con dignidad, en lugar de rogarle al hombre que lo superó en su propio juego. La línea se quedó en silencio por un momento. Esto no ha terminado. En realidad, sí. Pero mañana será aún peor para ti. Terminé la llamada, y abrí mi laptop para revisar la fase final de mi contraestrategia. La adquisición tecnológica había sido solo el movimiento de apertura. La verdadera jugada implicaba el desmantelamiento sistemático de su credibilidad profesional y de su prestigio en la industria. Esa noche, me reuní con el director ejecutivo de la empresa de tecnología que habíamos adquirido, un innovador brillante, que había reconocido la naturaleza tóxica de nuestros competidores durante su intento de toma hostil. Los documentos que proporcionaste resultaron invaluables, dijo, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Sus tácticas de negociación rozaban lo ilegal. Mi equipo documentó todo. Perfecto, respondí. Esto completa el panorama. A la mañana siguiente, se entregaron paquetes de pruebas cuidadosamente seleccionados a las juntas directivas de ambas firmas, a las autoridades reguladoras, y a socios clave de la industria. Cada paquete contenía pruebas irrefutables de violaciones éticas, intentos de espionaje corporativo, y faltas a sus obligaciones fiduciarias. A media mañana, ambas firmas habían emitido comunicados públicos distanciándose de las acciones individuales de empleados que no reflejan los valores de la empresa.
Los eufemismos corporativos para el despido ya estaban en marcha. Cuando mi investigador privado me llamó con hallazgos adicionales sobre la historia previa que tenían juntos, incluyendo planes similares contra otros ejecutivos, supe que tenía todo lo necesario para asegurarme de que ninguno de los dos volviera a trabajar en nuestra industria. Ella hizo un último y desesperado intento de comunicarse conmigo, a través de un socio comercial mutuo, suplicando por una oportunidad para explicarse. Dile que no hay nada que explicar, le indiqué al socio. Las acciones tienen consecuencias. Las de ella apenas comienzan. El supuesto alfa se había retirado por completo, y según se informaba, le dijo a sus allegados que se estaba tomando un tiempo para reevaluar sus prioridades. En otras palabras, se estaba escondiendo del juicio profesional que lo estaba devorando. En menos de 48 horas, ambos habían sido despedidos por causa justa, y su reputación en la industria quedó hecha jirones. Lo que ellos no entendieron sobre el verdadero poder, es que nunca necesita anunciarse a través de la intimidación o la manipulación. El poder real se ejerce mediante la paciencia estratégica, una preparación exhaustiva, y acciones decisivas cuando llega el momento. Habían confundido mi actitud serena con debilidad, un error de cálculo fatal, que demostró por qué uno de nosotros seguía en pie, mientras sus carreras se reducían a cenizas a su alrededor. 3 semanas después de la implosión de sus carreras, recibí una invitación inesperada para hablar en la conferencia anual de liderazgo en inversiones. Por lo general, reservada para veteranos de la industria con décadas de influencia, esta invitación era una señal de mi estatus elevado tras la adquisición. La ironía no me pasó desapercibida. El mismo plan diseñado para destruir mi reputación, la había catapultado a alturas sin precedentes. Cuando llegué al centro de conferencias, las conversaciones se detuvieron momentáneamente, cuando los asistentes notaron mi entrada. Las noticias de lo que había sucedido, habían trascendido el mero chisme de la industria, para convertirse en algo parecido a una leyenda empresarial. Acepté sus saludos con una confianza discreta, sin alardear, pero tampoco restando importancia a lo ocurrido. La junta directiva solicitó específicamente sus conocimientos sobre cómo identificar el espionaje corporativo, mencionó el organizador de la conferencia, mientras me acompañaba a la sala de oradores. Han añadido un panel de discusión especial sobre ética profesional, justo después de su discurso principal. Asentí. Seré directo sobre lo que pasó, pero sin mencionar nombres. Las lecciones son lo que importa. La verdadera medida del poder, no es solo prevalecer en el conflicto. Es controlar la narrativa que le sigue. Al negarme a participar en mezquinas acusaciones públicas, me posicioné tanto como vencedor, como estadista. Mientras tanto, los desesperados intentos de ellos por defenderse, solo cimentaron aún más su culpabilidad a los ojos de nuestra industria. A mitad de la conferencia, mi jefe de seguridad se acercó discretamente. Ambos están aquí, me informó en voz baja. En lugares separados, pero definitivamente monitoreando tus movimientos. Era de esperarse, respondí. Mantengan la distancia, pero permitan el contacto visual. Necesitan ver las consecuencias de sus acciones de primera mano. La vi a ella primero, merodeando cerca del área de registro de la conferencia. Como ya no pertenecía a su firma, estaba intentando hacer contactos con antiguos colegas, quienes se mostraban visiblemente incómodos con su presencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del abarrotado atrio. Sostuve su mirada sin emoción alguna, hasta que ella desvió la vista primero. Él fue más directo en su enfoque, posicionándose de manera llamativa cerca de la entrada del salón principal de presentaciones. Su postura antes segura había desaparecido, reemplazada por el lenguaje corporal desesperado de un hombre que se aferra a la relevancia. Cuando me acerqué, se enderezó, esperando claramente una confrontación. En lugar de eso, simplemente asentí con la cabeza, y pasé junto a él hacia el salón. El poder verdadero no necesita de exhibiciones mediocres. Su irrelevancia era castigo suficiente. Mi discurso principal estaba programado como la presentación de cierre del día. El salón se llenó más allá de su capacidad, con líderes de la industria y nuevos talentos por igual, todos ansiosos por escuchar, directamente, al hombre en el centro de lo que se había convertido en una historia con moraleja, sobre la lealtad corporativa y el pensamiento estratégico. Subí al escenario ante un aplauso entusiasta, y escaneé la sala brevemente para confirmar que ambos habían encontrado la manera de entrar. Perfecto.
el acto final podía comenzar. Hoy quiero hablar sobre algo más valioso que el análisis de mercado o la estrategia de adquisición, comencé. Quiero hablar sobre el discernimiento. La capacidad de reconocer amenazas antes de que se materialicen, de distinguir a los aliados de los adversarios. Sin hacer referencia directa a los eventos recientes, describí las señales de advertencia de la infiltración y la traición corporativa. Cada punto aterrizó con precisión, y el público reconoció la aplicación en el mundo real de estos principios. Desde el fondo de la sala, pude verlo moverse incómodo en su asiento. Las amenazas más peligrosas a menudo se presentan como oportunidades, continué. Ya sea en lo personal o en lo profesional, el envoltorio está diseñado para eludir tus defensas. Pero siempre hay señales, para aquellos que son lo suficientemente pacientes como para observar. Luego, cambié a lo que la audiencia no esperaba, la presentación de mi nueva empresa. Una firma de consultoría de seguridad, especializada en inteligencia corporativa y contraespionaje, construida en asociación con los principales expertos de la industria y exagentes de inteligencia. Los eventos recientes en nuestra industria han sacado a la luz vulnerabilidades que nos afectan a todos, expliqué. Mi equipo ha desarrollado métodos patentados para identificar y neutralizar estas amenazas antes de que puedan dañar a sus organizaciones. El anuncio provocó un murmullo inmediato en la audiencia. Había transformado una victoria personal en una innovación empresarial. Mientras ellos planeaban destruirme, yo había estado construyendo algo sin precedentes, a partir de la misma experiencia que ellos habían iniciado. Después de la presentación, los líderes de la industria me rodearon con felicitaciones y preguntas sobre posibles asociaciones. Mi equipo de seguridad me informó que ella se había ido justo después de mi anuncio, visiblemente conmocionada. Él se había quedado, observando desde la distancia, con el impacto total de su fracaso siendo ahora ineludible. En la exclusiva recepción posterior a la conferencia, el presidente de lo que había sido la firma de ella se me acercó en privado. Manejado con maestría, dijo, ofreciéndome la mano. A la junta directiva le gustaría discutir una posible consultoría de seguridad para nuestras operaciones más sensibles. Hemos aprendido por las malas sobre las amenazas internas. Estaré encantado de tener esa conversación, respondí. Mi equipo se especializa, precisamente, en esas vulnerabilidades. Para el final de la noche, había asegurado acuerdos preliminares con 3 firmas importantes, incluida la misma que lo había empleado a él. La simetría perfecta de este resultado no fue planeada, pero sin duda fue muy apreciada. Mientras me iba del lugar, mi chofer me reportó una observación final. Ambos estaban, por separado, observando mi partida desde lados opuestos de la entrada del hotel. Antiguos conspiradores, unidos ahora solo por su caída mutua, siendo testigos del ascenso continuo del hombre al que no lograron destruir. Pasaron 6 meses con la precisión de una estrategia bien ejecutada. Mi firma de consultoría de seguridad se expandió rápidamente, asegurando contratos con 7 grandes instituciones financieras y 3 gigantes tecnológicos. Nuestra metodología para identificar la infiltración corporativa se convirtió en el estándar de la industria, con listas de espera para nuestros servicios que se extendían por meses. La ironía era evidente para todos. El mismo complot diseñado para destruirme había creado mi empresa más exitosa hasta la fecha. El verdadero poder no se mide por qué tan fuerte golpeas, sino por lo completo que transformas los obstáculos en ventajas. Rara vez pensaba en ninguno de los dos, hasta que mi equipo de inteligencia detectó un patrón inusual, durante un monitoreo de rutina. Él había reaparecido en Singapur, intentando reconstruirse con un pequeño grupo de inversión, compuesto principalmente por antiguos colegas con reputaciones cuestionables. Ella había aceptado un puesto en una firma menor en Chicago, varios niveles por debajo de su estatus anterior. Lo que me llamó la atención no fue su desesperación profesional, sino su continua comunicación. Mensajes encriptados, cuidadosamente enrutados, pero que de todos modos fueron detectados por mis sistemas de seguridad. Las viejas costumbres tardan en desaparecer. Al parecer, están planeando algo, reportó mi jefe de inteligencia. Las comunicaciones sugieren un intento coordinado de acercarse a Visitech, antes de su oferta pública inicial, OPI. Visitech era un innovador en el procesamiento de pagos, cuya tecnología habíamos estado asesorando en silencio. Se proyectaba que su próxima oferta pública sería una de las más grandes del año.
Envía todo al equipo de seguridad de Visitech, instruí, y programa una reunión con su junta directiva. La reunión se organizó para el día siguiente. Cuando entré a la sala de juntas de Visitech, la tensión era palpable. Su director ejecutivo levantó la vista del informe de inteligencia, con evidente preocupación. Ambos se acercaron a nosotros de forma independiente la semana pasada, confirmó, ofreciendo perspectivas exclusivas sobre el posicionamiento en el mercado para la OPI. Estábamos considerando sus propuestas, hasta que llegó esto. Asentí, sin sorprenderme. Se están desesperando. Su OPI representa una de las pocas oportunidades lo suficientemente significativas, como para reconstruir sus reputaciones. ¿Qué recomiendas?, preguntó el director ejecutivo. Activar la trampa, respondí con calma. Acepten ambas propuestas. Programen las reuniones. Pero mi equipo se encargará del intercambio real de información. El plan era elegante en su simplicidad. En lugar de bloquear su acercamiento, les permitiríamos entrar bajo circunstancias controladas. La información que recibirían estaría cuidadosamente elaborada, lo suficientemente precisa como para parecer legítima, pero diseñada estratégicamente para revelar sus verdaderas intenciones. 2 semanas después, ambas reuniones se llevaron a cabo según lo programado. Mi equipo monitoreó cada interacción, cada solicitud de documentos, y cada supuesta perspectiva que ofrecieron. Tal como lo anticipamos, de inmediato comenzaron a compartir información entre ellos, armando las piezas de un rompecabezas que habíamos diseñado deliberadamente. Al día siguiente, cada uno presentó documentos de análisis de mercado sorprendentemente similares a Visitech, recomendando ajustes estratégicos casi idénticos a la estructura de la OPI. Ajustes que habrían creado vulnerabilidades significativas, de haberse implementado. Entregué personalmente el informe final a la junta directiva de Visitech, demostrando cómo la trampa había confirmado nuestras sospechas. Todavía trabajan juntos, y siguen usando los mismos métodos, solo que con menos recursos y con un enfoque más desesperado. El director ejecutivo sacudió la cabeza con incredulidad. Si no hubiéramos sido advertidos. Pero lo fueron, respondí simplemente. Esa es la diferencia entre la defensa reactiva y la previsión estratégica. La OPI de Visitech procedió según lo planeado originalmente, convirtiéndose en una de las ofertas públicas más exitosas del año. Mi firma recibió el crédito por asegurar el proceso contra posibles manipulaciones, cimentando aún más nuestra reputación. Y lo que es más importante, la industria ahora tenía pruebas irrefutables de que ninguno de los dos había cambiado. Su intento coordinado de manipular a Visitech cerró cualquier puerta que les pudiera haber quedado abierta en los círculos financieros legítimos. 3 días después de la OPI, recibí un correo electrónico inesperado de la cuenta personal de ella. No había texto en el cuerpo del mensaje, solo un documento adjunto titulado Propuesta. En su interior, había una súplica desesperada por redención profesional, en la que se ofrecía a revelar toda la operación de él, a cambio de alguna forma de reincorporación en la industria. No respondí. No había necesidad. La falta total de responsabilidad, la disposición inmediata para traicionar a su cómplice, y la suposición de que yo participaría en tal transacción, confirmaban que no había aprendido nada. Una semana después, fuentes de la industria informaron que él había abandonado Singapur abruptamente, tras el colapso de su incipiente empresa. El puesto de ella en Chicago también había sido terminado, supuestamente después de intentar acceder a información restringida de clientes. En el primer retiro anual de liderazgo de mi firma, uno de mis socios levantó su copa durante la cena, por la contrajugada más impresionante que he presenciado, en mis 30 años en este negocio. Agradecí el brindis, pero añadí mi propia perspectiva. La verdadera lección no se trata de ganar una sola batalla. Se trata de reconocer que la verdadera fuerza nunca necesita anunciarse, a través de la intimidación o la manipulación. Más tarde esa noche, estando solo en el balcón con vista al horizonte de la ciudad, reflexioné sobre todo el desarrollo de los eventos. Su error fundamental de cálculo no fue subestimar mi perspicacia para los negocios o mi pensamiento estratégico. Su error fatal fue creer que una postura confiada, una actitud agresiva y tácticas manipuladoras, equivalían al poder real. El poder real opera con precisión, paciencia y propósito. Construye, en lugar de destruir. Transforma los desafíos en oportunidades para un mayor crecimiento.
Y lo más importante, no necesita validación, ni afirmación constante de los demás. El supuesto alfa había estado tan enfocado en parecer dominante, que nunca desarrolló una verdadera dominancia. Ella había invertido tanto en manipular resultados, que nunca construyó nada que valiera la pena defender. Me alejé de la vista panorámica, y me reuní con mi equipo adentro. Había nuevos proyectos que planear, nuevas oportunidades que explorar. El pasado fue instructivo, pero ya no era relevante. Habían intentado definir mi historia, y fracasaron. Ahora, solo existían como una nota al pie con moraleja, dentro de la narrativa mucho más grande que yo seguía escribiendo, con cada paso decisivo hacia adelante. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.